1387. Un vehículo que transporta animales vivos entre una granja y un matadero está A. Obligado al uso del tacógrafo siempre. B. Obligado a usar tacógrafo digital siempre que el recorrido sea superior a 10 kilómetros en línea recta. C. Exento del uso del tacógrafo siempre que el recorrido no supere los 50 kilómetros en línea recta. D. Exento siempre de usar tacógrafo. Respuesta: C. Norma. Road 640/2007 art. 2. H. Cod. 5388. Un vehículo que se dedica exclusivamente a transportar material de feria está A. Exento de usar tacógrafo en los trayectos inferiores a 200 kilómetros. B. Exento del uso del tacógrafo. C. Obligado a usar tacógrafo si los trayectos son superiores a 200 kilómetros. D. Obligado a usar tacógrafo. Respuesta: B. Norma. Road 640/2007 art. 2. I. Cod. 5389. En transporte de mercaderías, un vehículo que transporta exclusivamente una exposición está A. Exento del uso del tacógrafo siempre que se utilice con fines educativos. B. Exento del uso del tacógrafo digital. C. Obligado al uso del tacógrafo digital siempre que el recorrido sea superior a 50 kilómetros. D. Obligado al uso de tacógrafo siempre. Respuesta: A. Norma. Road 640/2007 art. 2. J. Cod. 5390. Un vehículo de transporte de mercancías utilizado exclusivamente en el aprendizaje y obtención del permiso de conducir está A. Obligado al uso del tacógrafo analógico. B. Obligado a utilizar tacógrafo digital. C. Exento de utilizar tacógrafo analógico según la normativa de transportes. D. Exento de utilizar tacógrafo según la normativa de transportes. Respuesta: D. Norma. Road 640/2007 art. 2. L. Cod. 5391. Un vehículo destinado exclusivamente a trasladar mercancías dentro del recinto de un puerto está A. Obligado al uso del tacógrafo digital. B. Obligado al uso del tacógrafo analógico. C. Exento del uso de tacógrafo siempre que la masa máxima autorizada no supere los 12.000 kilogramos. D. Exento del uso de tacógrafo. Respuesta: D. Norma. Road 640/2007 art. 2. O. Cod. 5392. Un vehículo que realiza transporte privado complementario y lleva maquinaria que utiliza el conductor en el ejercicio de su profesión está A. Obligado a usar tacógrafo digital siempre que no supere los 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada y no supere los 50 kilómetros de radio. B. Obligado a utilizar tacógrafo siempre que no supere los 4.500 kilogramos de masa máxima autorizada y no supere los 50 kilómetros de radio. C. Exento del uso de tacógrafo siempre. D. Exento del uso de tacógrafo siempre que no supere los 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada y no supere los 50 kilómetros de radio. Respuesta: D. Norma. Road 640/2007 art. 2. N. Cod. 5393. ¿Qué vehículos están exentos del uso de tacógrafo? A. Los vehículos destinados al transporte de mercancías dentro de un aeropuerto. B. Los vehículos destinados al transporte de mercancías desde un aeropuerto a una factoría local. C. Todos los vehículos destinados al transporte de mercancías dentro de una misma ciudad. D. Todos los vehículos destinados al transporte de animales vivos. Respuesta: A. Norma. Road 640/2007 art. 2. O. Cod. 5394. Los vehículos que realizan transportes de mercancías exentos del uso del tacógrafo, están obligados a realizar las revisiones periódicas. Así, todos los que estén obligados a llevar limitador de velocidad. B. Sí,
pero solo los de más de 12 toneladas de masa máxima autorizada. C. No, en ningún caso. D. Sí, pero solo los de más de 15 toneladas de masa máxima autorizada. Respuesta. A. Norma. Road 640/2007 art. 3. Cod. 5395. ¿Qué vehículos están obligados a utilizar tacógrafo en transporte de mercancías? A los de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. B. Los de más de 5 toneladas de masa máxima autorizada únicamente. C. Los de más de 2 toneladas de masa máxima autorizada. D. Los de más de 1,5 toneladas de masa máxima autorizada. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 2,1. A. Cod. 5396. Un vehículo utilizado para el transporte no comercial de ayuda humanitaria está. A. Obligado a usar tacógrafo. B. Obligado a usar tacógrafo solo en caso de que el destino sea un país tercero. C. Obligado a usar tacógrafo digital. D. Exento del uso de tacógrafo. Respuesta. D. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 3. D. Cod. 5397. Un vehículo que transporta varios turismos averiados entre su base y una ciudad que se encuentra a 200 kilómetros está. A. Obligado a usar tacógrafo. B. Solamente obligado a usar tacógrafo digital. C. Exento de usar tacógrafo. D. Solamente obligado a usar tacógrafo analógico. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 561/2006 art. 3. Cod. 5408. En transporte de mercancías, para conducir un vehículo para el que sea necesario un permiso de conducir de clase C1 o C1+E, ¿qué se necesita? A. El certificado de aptitud profesional y el permiso de conducir correspondiente. B. Ser propietario del vehículo que se conduce. C. Un certificado de la jefatura de tráfico. D. Solo el título de capacitación. Respuesta. A. Norma. Road 1032/2007 art. 1. Cod. 5409. En transporte de mercancías, para conducir un vehículo para el que sea necesario un permiso de conducir de clase C o C+E, ¿qué se necesita? A. Solo el título de capacitación. B. Solo el permiso de conducir correspondiente. C. Un certificado de la jefatura de tráfico. D. El certificado de aptitud profesional y el permiso de conducir correspondiente. Respuesta. D. Norma. Road 1032/2007 art. 1. Cod. 5426. En transporte de mercancías, ¿qué periodo tienen para realizar la formación continua los conductores que están exentos de acreditar la cualificación inicial? A. Cuando quieran. B. Entre el 10-09-2012 y el 10-09-2016, estableciendo plazos según el número en el que termine su permiso de conducir. C. No hay plazos establecidos. D. Entre el 10-09-2012 y el 10-09-2026, estableciendo plazos según el número en el que termine su permiso de conducir. Respuesta. B. Norma. Road 1032/2007. Disposición transitoria segunda. Cod. 5428. El permiso de conducción de la clase C1 autoriza para conducir automóviles distintos de los que autorizan los permisos de las clases D1 o D cuya masa máxima autorizada A. Exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos, diseñados y construidos para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor. B. Exceda de 2.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500 kilogramos, independientemente del número de pasajeros transportados. C. Sea de hasta 12.000 kilogramos. D. Sea de hasta 30.000 kilogramos. Respuesta. A. Norma.
Road 818 sobre 2009 Art. 4,2. Cod. 5429. El permiso de la clase C implica la concesión del permiso A de la clase C1, B de la clase B, C de la clase A, D de la clase P. Respuesta A. Norma. Road 818 sobre 2009 Art. 5. Cod. 5430. El permiso de conducción de la clase C autoriza para conducir automóviles distintos de los que autorizan los permisos de las clases D1 o D cuya masa máxima autorizada A exceda de 1000 kilogramos. B exceda de 3500 kilogramos. C exceda de 1500 kilogramos. D exceda de 2000 kilogramos. Respuesta B. Norma. Road 818 sobre 2009 Art. 4,2. Cod. 5431. ¿Para qué conductores es necesario un certificado de conductor extranjero? A para todos los que no sean españoles. B solo para todos los conductores con nacionalidad marroquí. C para los conductores que no tengan nacionalidad de un estado de la Unión Europea o de Islandia, Noruega y Liechtenstein. D solamente para los procedentes de América Latina. Respuesta C. Norma. OMFOM 3399 sobre 2002 Art. 2. Cod. 5432. Para conducir determinados vehículos que transportan mercancías peligrosas es necesario A. Tener los permisos de conducir de todas las clases. B. Tener una autorización de conductor ADR. C. Ser conductor de un estado no perteneciente a la Unión Europea. D. Ser conductor autónomo. Respuesta B. Norma. Road 818 sobre 2009 Art. 25,1. Cod. 5433. ¿Quién otorga la autorización de conductor ADR en España? A. La comunidad autónoma donde reside el conductor. B. La Dirección General de Tráfico. C. El Ministerio de Fomento. D. La Unión Europea. Respuesta B. Norma. Road 818 sobre 2009 Art. 27,1. Cod. 5434. La inspección técnica de vehículos es necesario pasarla en vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. A. Cada año hasta que tienen una antigüedad de 10 años y después cada 6 meses. B. Después de una antigüedad de 2 años, cada 6 meses. C. Cada 4 años. D. Cada 2 años hasta que tienen una antigüedad de 12 años y después cada 10 meses. Respuesta A. Norma. Road 2042 sobre 1994 Art. 6,1. H. Cod. 5435. Están exentos de autorización administrativa los transportes de mercancías de carácter privado complementario de A. Hasta 8 toneladas de masa máxima autorizada. B. Hasta 4,5 toneladas de masa máxima autorizada. C. Hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. D. Hasta 7 toneladas de masa máxima autorizada. Respuesta C. Norma. Road 1211 sobre 1990 Art. 41. Cod. 5436. Están exentos de autorización administrativa los transportes públicos de mercancías de A. Hasta 2 toneladas de masa máxima autorizada. B. Hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. C. Hasta 8 toneladas de masa máxima autorizada. D. Hasta 12 toneladas de masa máxima autorizada. Respuesta A. Norma. Road 1211 sobre 1990 Art. 41. Cod. 5437. ¿Qué clases de autorizaciones administrativas se otorgan para realizar transporte público interior de mercancías? A. La que habilita para utilizar vehículos ligeros y la que habilita para vehículos de cualquier categoría. B. Solo para utilizar vehículos pesados.
C. La que habilita para utilizar vehículos ligeros y la que habilita para vehículos pesados. D. Una para autónomos y otra para empresas. Respuesta. A. Norma. OMFOM 734/2007 art. 4. Cod. 5438. ¿Cuántas autorizaciones administrativas de transporte público de mercancías se otorgan por empresa? A. Una por cada vehículo ligero que posea la empresa. B. 7. C. 10. D. Una, que ampara un número determinado de vehículos. Respuesta. D. Norma. OMFOM 734/2007 art. 4. Cod. 5439. ¿Qué tipo de documento es necesario llevar a bordo del vehículo para demostrar que se está autorizado para realizar transporte de mercancías? A. El original de la autorización administrativa que se otorga a la empresa. B. Ninguno. C. La copia certificada de la autorización con la matrícula del vehículo. D. El documento que acredite la competencia profesional. Respuesta. C. Norma. OMFOM 734/2007 art. 4. Cod. 5442. En el ámbito de la Unión Europea, está liberalizado el transporte de vehículos accidentados. A. Sí. B. No. C. Sí, pero solo en recorridos de 500 kilómetros. D. Sí, pero solo en recorridos de 1000 kilómetros. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario, CE 1072/2009 art. 1. Cod. 5443. ¿Cómo se denomina el documento común a todos los Estados miembros de la Unión Europea que autoriza a realizar transporte internacional dentro de su ámbito? A. Permiso común. B. Tarjeta de transporte. C. Licencia comunitaria. D. Autorización bilateral. Respuesta. C. Norma. Reglamento Comunitario, CE 1072/2009 art. 4. Cod. 5444. ¿Qué plazo de validez tiene una licencia comunitaria de transporte de mercancías expedida por España? A. 8 años. B. 5 años. C. 6 años. D. Indeterminado. Respuesta. B. Norma. OM 4 de abril de 2000 art. 12. Cod. 5445. La autorización CEMT permite realizar transporte internacional de mercancías no liberalizadas entre a los países miembros de la organización. B. Marruecos y España, únicamente. C. Todos los países europeos y Marruecos. D. Todos los países del mundo. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 5446. Puede ser utilizada una autorización CEMT por más de un vehículo de la empresa a la vez. A. No, puesto que el original debe ir siempre a bordo del vehículo. B. Sí, pero siempre que la empresa tenga varias copias. C. Sí, pero solo si hacen el mismo viaje juntos. D. Sí, pero solo dentro del mismo país. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 5447. ¿Qué transporte permite realizar la autorización bilateral de transporte internacional de mercancías? A. Transporte de ganado únicamente. B. Transporte de muebles únicamente. C. Transporte con destino u origen en un determinado país o en tránsito por su territorio. D. Únicamente permite cargar en un determinado país si se entra en vacío. Respuesta. C. Norma. OM 4 de abril de 2000 art. 5. Cod. 5448. Las autorizaciones de transporte internacional de mercancías de tipo bilateral pueden ser, según su duración, A. Temporales o de un viaje. B. Solo temporales. C. Solo de un viaje. D. De 5 años. Respuesta. A. Norma. Sin referencia. Cod. 5449.
En transporte internacional de mercancías, que permite la autorización bilateral de tránsito. A transitar por un país y dejar mercancías. B. Transitar por un país y recoger mercancías. C. Solo permite transitar por un país. D. Solo permite dejar mercancías en un país. Respuesta, C. Norma, sin referencia. Cod. 5450. A efectos de obligaciones aduaneras, cuando nos referimos a exportación hablamos de a salida de mercancías comunitarias del territorio aduanero de la comunidad. B. Salida de mercancías desde un estado de la comunidad con destino a otro estado miembro. C. Intercambios de mercancías dentro del territorio aduanero de la comunidad. D. Intercambios de autorizaciones bilaterales entre estados. Respuesta. A. Norma. Reglamento Comunitario, CEE, 2913/92 art. 161. Cod. 5451. ¿En qué consiste el tránsito aduanero? A. En la libre circulación de mercancías. B. En la libre circulación de vehículos. C. En una autorización para no pasar por la aduana. D. En trasladar mercancías de una aduana a otra bajo control aduanero. Respuesta, D. Norma. Resolución Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 11 de julio de 2014. Capítulo 4. Cod. 5497. ¿Qué permisos de conducir expedidos en otros estados tienen plena validez en España? A. Solo los expedidos en Francia. B. Los expedidos en los estados de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega. C. Solo los expedidos en Portugal, Suiza, Liechtenstein y Noruega. D. Ninguno. Respuesta, B. Norma. Road 818/2009 art. 15. Cod. 5498. ¿Para qué conductores es necesario un certificado de conductor extranjero? A. Solo para los conductores con nacionalidad de Marruecos, Bolivia, Islandia, Noruega y Liechtenstein. B. Para todos los que no sean españoles. C. Solamente para los procedentes de América Latina. D. Para los que no tengan nacionalidad de un estado de la Unión Europea o de Islandia, Noruega y Liechtenstein. Respuesta, D. Norma. OMFOM 3399/2002 art. 1. Cod. 5554. ¿En qué idioma debe redactarse la carta de porte en un transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera? A. En una lengua oficial del país expedidor. B. En una lengua oficial del país de destino. C. En inglés o francés. D. En una lengua oficial del país expedidor y, además, si esta no fuera el inglés, francés o alemán, en una de estas lenguas. Respuesta, D. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.4.1. Cod. 5555. ¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de mercancías peligrosas? A. Letras número ONU. B. Tipo de tacógrafo. C. Marca y modelo del vehículo. D. Nombre y apellido del conductor. Respuesta. A. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.1.1. Cod. 5556. ¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de mercancías peligrosas? A. Número del chasis. B. Grupo de embalaje asignado por el ADR a la materia. C. Nombre y descripción de los conductores. D. Tipo de tacógrafo. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.1.1. Cod. 5557. ¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de mercancías peligrosas? A. Nombre y descripción de los conductores. B. Número del bastidor. C. Tamaño de los neumáticos. D. Expedidor, nombre y dirección. Respuesta, D. Norma.
Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.1.1. Cod. 5558. ¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de mercancías peligrosas? A. Grupo de embalaje asignado por el CMR a la materia. B. Código de restricción de túneles. C. Marca y modelo del vehículo. D. Nombre y descripción de los conductores. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.1.1. Cod. 5559. ¿Qué datos debe contener la carta de porte que acompaña a un transporte de mercancías peligrosas? A. Nombre y descripción de los conductores. B. Letras HY más número NATO. C. Cantidad total de cada mercancía. D. Grupo de embalaje asignado por el CMR a la materia. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015-5, 4.1.1.1. Cod. 5560. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿a qué se denomina temperatura de regulación? A es la temperatura mínima a la que se puede efectuar el transporte en aquellos casos en los que las mercancías deben someterse a una regulación de temperatura máxima. B es la temperatura idónea a la que se puede efectuar el transporte en aquellos casos en los que las mercancías deben someterse a una regulación de temperatura máxima. C es la temperatura a la que ha de regularse la cabina del vehículo para confort del conductor. D es la temperatura máxima a la que se puede efectuar el transporte en aquellos casos en los que las mercancías deben someterse a una regulación de temperatura máxima. Respuesta: D. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 2,1. Cod. 5563. ¿Cómo se incorporará a la red de itinerarios para mercancías peligrosas, RIMP, un vehículo que transporte mercancías peligrosas? A. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más próxima a los lugares de carga o descarga. B. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a los lugares de carga o descarga. C. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida situada más al norte de los lugares de carga o descarga. D. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la primera entrada o salida que encuentre. Respuesta: A. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Primero, B 2,2. Cod. 5564. ¿Cómo se incorporará a la red de itinerarios para mercancías peligrosas, RIMP, un vehículo que transporte mercancías peligrosas? A. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a los lugares de carga o descarga. B. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más próxima a la base de la empresa. C. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la entrada o salida más alejada a la base de la empresa. D. La incorporación a la RIMP debe hacerse por la primera entrada o salida que encuentre. Respuesta: B. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Primero, B 2,2. Cod. 5565. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? A. Al transporte de materiales de carga general. B. Al transporte de electrodomésticos. C. Al transporte de explosivos. D. Al transporte de gases licuados de uso doméstico, embotellado o a granel. Respuesta: D. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Anexo tercero. Cod. 5566. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? A. Al transporte de gasóleos de calefacción para uso doméstico. B. Al transporte de explosivos. C. Al transporte de correo urgente. D. Al transporte de materias corrosivas. Respuesta: A. Norma.
Resolución de G Tráfico 42377. Anexo tercero. COD 5567. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? A. Al transporte de explosivos. B. Al transporte de materias corrosivas. C. Al transporte de materias destinadas al aprovisionamiento de estaciones de servicio. D. Al transporte de productos tóxicos. Respuesta: C. Norma. Resolución de G Tráfico 42377. Anexo tercero. COD 5568. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? A. Al transporte de combustibles con destino a puertos, aeropuertos y bases estacionales de aeronaves de lucha contra incendios. B. Al transporte de productos tóxicos. C. Al transporte de explosivos. D. Al transporte de materias corrosivas. Respuesta: A. Norma. Resolución de G Tráfico 42377. Anexo tercero. COD 5569. ¿A qué tipo de transporte de mercancías peligrosas no le son de aplicación las restricciones generales de circulación? A. Al transporte de productos corrosivos. B. Al transporte de productos radiactivos. C. Al transporte de productos tóxicos. D. Al transporte de combustibles para abastecimiento al transporte ferroviario. Respuesta: D. Norma. Resolución de G Tráfico 42377. Anexo tercero. COD 5839. Si en un control de carretera se ordena el traslado obligatorio del vehículo, está obligado el conductor, acompañado por los agentes, a trasladar el vehículo hasta el taller. Así. B. Solo si le autoriza la empresa. C. Solo si el conductor es a la vez dueño del vehículo. D. No. Respuesta: A. Norma. Ley 16/1987 art. 33,4. COD 5849. Para conducir un vehículo para el que sea necesario el permiso de la clase C1, es necesario estar en posesión del certificado de aptitud profesional, CAP. A. No. B. Sí. C. Solo si el vehículo se destina al transporte de animales. D. Solo si el vehículo se destina al transporte de viajeros. Respuesta: B. Norma. Road 1032/2007 art. 1. COD 5850. Para conducir un vehículo destinado al transporte privado particular de mercancías, es necesario estar en posesión del certificado de aptitud profesional, CAP. A. No. B. Sí. C. Solo si su MMA es superior a 3,5 toneladas. D. Solo si su MMA es superior a 6 toneladas. Respuesta: A. Norma. Road 1032/2007 art. 2. F. COD 5853. Teniendo en cuenta las instrucciones escritas, toda unidad de transporte debe llevar a bordo un aparato de iluminación portátil para cada miembro de la tripulación. A. No. B. Sí. C. Solo un aparato por vehículo. D. Solo en transportes internacionales. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015 5.4.3.4. COD 5854. Un vehículo destinado al transporte de explosivos es un vehículo de tipo AAT, BFL, CXI, DOX. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. COD 5855. Un vehículo cisterna destinado al transporte de mercancías peligrosas en general se clasificará como de tipo AAT, BFL, CXI, DOX. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. COD
5856. Un vehículo dedicado al transporte de materias de la clase 5,1 se clasificará en el tipo AAT, BOX, CXI, DFL. Respuesta, B. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. COD 5857. ¿En qué tipo se clasificará una cisterna destinada al transporte de líquidos y gases inflamables? A tipo AT. B tipo OX. C tipo FL. D tipo EXI. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 9.1.1.2. COD 5858. Cuando se haya descargado una cisterna, una empresa autorizada debe realizar una limpieza y debe entregar un certificado de A. Idoneidad. B. Lavado. C. Conformidad. D. No se necesita ningún certificado. Respuesta, B. Norma. Road 97/2014 Art. 42. COD 5860. ¿Qué es la carta de porte de mercancías peligrosas? A. El tipo de contrato utilizado en los transportes de mercancías peligrosas. B. El documento que expide el cargador para el destinatario. C. Es el documento que contiene, entre otros datos, la descripción de las mercancías y la cantidad transportada. D. Es el documento que debe cumplimentar el conductor para hacerse cargo de la mercancía. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 4.1.1.1. COD 5861. ¿Quién debe emitir la carta de porte? A. El expedidor y debe entregarla al conductor. B. El conductor y debe entregarla al expedidor. C. El expedidor y debe entregarla al destinatario. D. La administración y debe entregarla al expedidor. Respuesta, A. Norma. Road 97/2014 Art. 35,1. COD 5862. En una carta de porte, debe figurar el nombre y la dirección del expedidor y del destinatario. A. Sí. B. No. C. Solo en transportes nacionales. D. Solo en transportes internacionales. Respuesta, A. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 4.1.1.1. COD 5865. ¿Qué es la temperatura de regulación? A. Es la temperatura mínima a la que se puede efectuar un transporte. B. Es la oscilación de temperatura de la carga dependiendo de la climatología. C. Es la temperatura máxima a la que se puede efectuar un transporte. D. Es la temperatura necesaria para realizar una descarga. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 1, 2,1. COD 5867. Cuando se haya descargado una cisterna, pero no se haya realizado su limpieza, ¿deberá el descargador realizar alguna acción? A. No. B. Sí, comunicarlo al expedidor. C. Sí, facilitará una carta de porte en vacío indicando la última mercancía transportada. D. Sí, solicitará la inmovilización del vehículo hasta que se realice su limpieza. Respuesta, C. Norma. Road 97/2014 Art. 46,1. COD 5869. ¿Qué es el código IDMG? A. La normativa que regula el transporte aéreo de mercancías peligrosas. B. La normativa que regula el transporte por ferrocarril de mercancías peligrosas. C. La normativa que regula el transporte marítimo de mercancías peligrosas. D. La normativa que regula el transporte por carretera de mercancías peligrosas. Respuesta, C. Norma. Acuerdo ADR 2015 1, 2,1. COD 5871. ¿Qué es el RIMP? A. Red de itinerarios para mercancías peligrosas. B. Red internacional para mercancías peligrosas.
C. Rutas inspeccionadas para mercancías peligrosas. D. Rutas intermodales para mercancías peligrosas. Respuesta A. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Primero, B2,2. Cod. 5872. De los siguientes transportes de mercancías peligrosas, ¿cuál puede ser objeto de una autorización especial para circular sin restricciones? A. Gases inflamables. B. Material de pirotecnia. C. Líquidos inflamables. D. Ácidos corrosivos. Respuesta B. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Anexo tercero. Cod. 5873. ¿Cuál de los siguientes transportes de mercancías peligrosas no tiene restricciones de circulación? A. Combustible para abastecimiento al transporte ferroviario. B. Gasóleos de calefacción para uso doméstico. C. Gases licuados de uso doméstico, embotellados o a granel. D. Ninguno de los anteriores tiene restricción. Respuesta D. Norma. Resolución de G. Tráfico 42377. Anexo tercero. Cod. 5876. Según el peligro que comportan las materias transportadas, ¿qué tipo de restricción tiene un túnel de categoría A? A. Ninguna. B. Restricciones al transporte de todas las mercancías, salvo excepciones. C. Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría B. D. Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría C. Respuesta A. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 9.5.2.2. Cod. 5877. ¿Qué tipo de restricción tiene un túnel de categoría C? A. Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría B. B. Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría C. C. Restricciones al transporte en todas las mercancías, salvo excepciones. D. Ninguna restricción. Respuesta A. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 9.5.2.2. Cod. 5878. Un túnel de categoría E, ¿qué tipo de restricciones tiene? A. Ninguna. B. Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría C. C. Incluye todas las mercancías con restricciones de categoría B. D. Restricciones al transporte en todas las mercancías, salvo excepciones. Respuesta D. Norma. Acuerdo ADR 2015-1, 9.5.2.2. Cod. 5879. Los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas no podrán superar una tasa de alcohol en aire expirado de 0,15 mg por litro y en sangre de A. 0,3 gramos por litro. B. 0,6 gramos por litro. C. 0,8 gramos por litro. D. 0,5 gramos por litro. Respuesta A. Norma. Road 1428/2003 art. 20. Cod. 5880. Cuando se conduce un vehículo articulado cargado con mercancías peligrosas por una autovía, ¿cuál es el límite de velocidad máxima? A. 90 km por hora. B. 80 km por hora. C. 70 km por hora. D. 60 km por hora. Respuesta B. Norma. Road 1428/2003 art. 48. Cod. 5881. ¿Qué medidas especiales deben tomarse cuando se estacione un vehículo cargado con mercancías peligrosas? A. Avisar a la agrupación de tráfico de la provincia correspondiente. B. No estacionar cerca de otro vehículo cargado con mercancías peligrosas. C. Ninguna, solo es necesario tomar medidas especiales en los casos que expresamente dice el ADR. D. Si el vehículo va a estar estacionado más de una hora, se deberá poner calzos. Respuesta C. Norma. Acuerdo ADR 2015 8,4.
Cod. 5899. ¿Qué norma establece el sometimiento de los transportes de mercancías peligrosas a la normativa general de circulación y a la reguladora de los transportes por carretera? A la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, LOT. B. La Ley de Ordenación de Mercancías Terrestres, LOMT. C. El artículo 5 del Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera, ADR. D. Reglamentos de la CEE 4217/89 y 723/2006. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 Art. 5. Cod. 5900. Según la normativa, ¿qué tipo de vehículo necesita una autorización administrativa para efectuar un transporte público de mercancías? A. Los de más de 1500 kilogramos de MMA. B. Los de más de 3500 kilogramos de MMA. C. Los de más de 2000 kilogramos de MMA. D. Los de más de 3000 kilogramos de MMA. Respuesta: C. Norma. Road 1211/1990 Art. 41. Cod. 5901. En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién tiene la obligación de preparar el transporte de acuerdo con la normativa y suministrar la información al resto de los participantes? A. El expedidor. B. El cargador. C. El transportista. D. La administración. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 1.4.2.1. Cod. 5902. Cuando se realiza un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién tiene la responsabilidad de la carga del vehículo y está obligado a realizar comprobaciones antes, durante y después de la carga? A. El expedidor. B. El cargador. C. El transportista. D. La administración. Respuesta: B. Norma. Road 97/2014 Art. 36,3. Cod. 5903. En los transportes de mercancías peligrosas, ¿quién escoge el vehículo y el conductor adecuados? A. El transportista. B. El cargador. C. El expedidor. D. El destinatario. Respuesta: A. Norma. Road 97/2014 Art. 34. Cod. 5904. ¿Qué elemento de los siguientes identifica un transporte como de mercancías peligrosas? A. Los paneles naranja. B. Las etiquetas azules ONU. C. El número de homologación de los recipientes. D. Las marcas PEP. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 3.2.1.1. Cod. 5905. ¿Cómo se llaman los pictogramas que muestran de manera gráfica el peligro o peligros de una carga? A. Paneles naranja. B. Etiquetas de peligro. C. Número de peligro. D. Marcas PEP. Respuesta: B. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 2,2. Cod. 5906. ¿Cómo se llama el número de identificación de la mercancía impreso sobre los paneles? A. Número de peligro. B. Número OAR. C. Número ONU. D. Número DER. Respuesta: C. Norma. Acuerdo ADR 2015 5, 3.2.1.2. Cod. 5907. ¿Cada cuántos años se publican las modificaciones a los anexos del ADR que se han ido consensuando durante ese periodo? A. Cada 12 meses. B. Cada 3 años. C. Cada 4 años. D. Cada 2 años. Respuesta: D. Norma. Sin referencia. Cod. 5908. En los anexos A y B del ADR, ¿de qué trata la parte 5? A. Procedimientos de expedición. B. Utilización de embalajes y cisternas. C. Clasificación. D. La carga y la descarga. Respuesta: A. Norma. Acuerdo ADR 2015 Índice. Cod.
5909. Si un particular transporta en su vehículo 3 recipientes de líquido inflamable de 50 litros cada uno, se le podrán aplicar los preceptos del ADR. A no. B sí, porque los recipientes son superiores a 40 litros. C sí, porque el total de líquido transportado es superior a 100 litros. D sí, porque transporta más de un recipiente. Respuesta A. No. Identificarse. Cod. 94.